Bueno, entonces, siendo así, entonces el día de hoy vamos a hablar de actuadores y sensores. Entonces, el día de hoy pues vamos a hablar del tema que nos hace falta, que son los actuadores eléctricos, y vamos a hablar de la percepción en robótica, un arranque de esa temática. En la próxima clase pues vamos a hablar ya del modelo matemático de los motores eléctricos y del modelo de los sensores específicos que necesitamos en el caso de robots de tipo articulado. Entonces, tenemos nuestros actuadores eléctricos, como alcanzamos a mencionar en la última parte de la presentación. Dijimos que se podían distinguir en tres tipos. Los primeros eran los motores de corriente continua o DC, que son, existen dos tipos, los que son controlados por el inducido y los que son controlados por excitación. Ya veremos cuál es la diferencia entre uno y otro. También hablamos que existen los motores de corriente alterna, que son los tipo AC, que existen en términos generales los que son síncronos y asíncronos. Veremos cuáles que son los relevantes para la robótica. Y tenemos los motores paso a paso. Entonces, los motores de corriente continua, pues aquí se ven, por ejemplo, aquí hay un pequeño esquema de todas sus partes. Tenemos que han sido muy usados en la robótica prácticamente desde que salieron. Se optaron en vez de los de corriente alterna por la facilidad de control, ¿sí? Son muy fáciles de controlar. Como ya vimos, pues existen dos formas de controlarlo y vamos a ver cuáles son las diferencias. Tenemos que lo malo de estos señores motores, en especial en esta estructura, es que requieren un mantenimiento, porque ellos tienen un elemento que se le conoce como las escobillas, en donde yo hago el intercambio entre cada uno de estos elementos. Aquí cuando uno construye el rotor, pues él lo que hace la escobilla es darle energía a uno o al otro para estar cambiando entre positivos y negativos. ¿Sí? ¿Se acuerdan que esto lo que hace es generar campos magnéticos? Entonces lo que yo estoy haciendo con las escobillas es cambiándole la polaridad a cada uno de los campos, cada una de las partes del rotor. ¿Sí? Sin embargo, pues las escobillas son un elemento mecánico que yo requiero estar haciendo un leve contacto y pues ellas se van quemando, se van dañando, se van gastando por el hecho de que cada vez que yo cambio entre fases, pues eso va a producir una chispa. Entonces ahí va teniendo un desgaste mecánico y demás por el contacto, por el rozamiento. Entonces, usualmente los motores de tipo de corriente continua requieren hacer ese cambio. No sé si ustedes se han dado cuenta, por ejemplo, bueno, aunque casi no se usan los motores DC, pero porque hay otros tipos de motores DC que se han hecho más populares, como por ejemplo los que son sin escobilla, por el hecho de que no tienen ese elemento mecánico, pero los primeritos motores, en elementos ya muy viejitos, pues uno tenía que tener escobillas, ¿sí? También esos elementos de las escobillas se usan mucho en algunos motores de tipo AC. No sé si se han dado cuenta, por ejemplo, los motores de los taladros, que ustedes cuando activan el taladro se alcanza a ver que por dentro del mecanismo del taladro existen chispas, se ven algunas chispas generadas por el contacto generado en las escobillas, el cambio de las fases. Igual pasa en los motores de estas chispas, pues eso hace que no sea para todo tipo de ambientes y el problema es que se van desgastando. Estoy segura que si alguno se ha dado cuenta de pronto en la casa de sus papás, las licuadoras, hay momentos en que dejan de funcionar. Entonces esos motores usualmente son motores AC con escobillas. Y lo primero que se daña de esos motores son las escobillas. Entonces un primer mantenimiento que uno puede llegar a hacer es cambiar las escobillas. Entonces eso no es tan chévere si uno tiene, por ejemplo, una estructura robótica de que uno esté revisando si la escobilla está bien o no. Entonces por eso aunque es fácil de controlar, uno, pues al final se van a dar cuenta que uno prefiere otro tipo de motores. Sin embargo, pues son muy útiles. Tiene limitación de torque de la salida debido a que se puede sobrecalentar. ¿Sí? Si se dan cuenta, el hecho de que yo genero aquí, que aquí yo tengo chispa, es que yo estoy pasando energía por estos cables y por estos alambres realmente, por estos alambres, y eso requiere pues una disipación de calor. ¿No? Sin embargo, pues no todos los motores DC, por ejemplo en este caso, ni siquiera lo contemplan, tienen un ventilador. Los de mayor tamaño, lo que suelen ponerle es un ventiladorcito para que trate de reducir
el calentamiento sobre el rotor. También tengo la posibilidad de que estos imanes, estos laterales que existen en los motores de tipo DC, pues ni siquiera sean imanes, sino que también sean de este tipo, sean bobinas. Entonces, al ser bobinas, esas bobinas también se calientan. Sin embargo, pues lo bueno es que como están contra la carcasa, pues esas disipan la temperatura. Entonces, como tenemos estos problemas, pues uno podría llegar a pensar que también hay otras opciones, y usualmente las opciones que existen son motores AC de tipo síncrono y motores sin escobillas, que son los conocidos como los brushless. ¿Listo? Entonces ya hablaremos de cuál es uno y cuál es el otro para optar en otro tipo de motor de corriente continua. Entonces, ¿qué tenemos? Tenemos el inductor, que es el devanado, que se le conoce como el devanado de excitación, y es ubicado en el estator. El estator es lo que rodea el rotor. En este caso, por ejemplo, el estator serían estos dos imanes, tanto negativo como positivo, norte o sur, perdón. ¿Sí? Y aquí el estator pues, es la bobina alrededor del rotor. Puede ser, este señor siempre genera un campo magnético fijo. Si se dan cuenta, yo siempre paso el mismo campo magnético. Yo sé que es el mismo porque yo tengo la misma estructura, no está rotando, no está variando. Y como ustedes saben, si yo paso por aquí una corriente eléctrica alrededor del cable siguiendo la regla de la mano derecha, pues yo estoy generando un campo magnético alrededor de, en este caso, el rotor, que es el que se va a encargar de generarme el otro campo. El otro campo que se le conoce como el inducido. El inducido pues es el que está en el rotor y pues se produce el giro, o sea la rotación que aquí se ve en funcionamiento, se produce por algo que se le conoce como la fuerza de Lorentz, ¿sí? Que es en el momento en el que los dos campos magnéticos se chocan. Está el que está fijo por el estator, que puede ser producido por un embobinado como les mencioné, o con unos imanes permanentes, que es la forma más sencilla de generarlo, y el que sí está cambiando porque está realizando su rotación correspondiente, que es el de rotor. Entonces, cada uno de ellos genera un campo magnético y el choque de los dos genera la rotación, a lo que se le conoce como la fuerza de Lorentz. Aquí está un ejemplo, por ejemplo, de funcionamiento en donde se ven las escobillas. Las escobillas son estos elementos metálicos naranja que se encuentran acá, que si se dan cuenta deben de estar en contacto con los dos polos, positivo y negativo, y a medida que va rotando, la idea de esto es darle hacer el cambio de polaridad entre cada uno de los puntos del rotor. Aquí usualmente hay varios embobinados, y cada embobinado pues toma una polaridad. Entonces, al tener cambio de polaridad, por ejemplo, si yo tengo aquí el sur, seguramente aquí en un momento habrá un norte, lo cual hará que se empujen entre ellos y hagan y produzcan esta rotación. ¿Sí? La idea de las escobillas es poder yo cambiar la polaridad fácilmente. Sin embargo, pues ya vimos que es un problema mecánico y de desgaste que pues, puede ser en algunos casos problemáticos. La velocidad de giro de este señor pues puede ser controlada de dos formas, que ahí están los dos tipos de motores de corriente continua. Una, manejado por ejemplo por la tensión en el inducido, ¿sí? Es decir, en el rotor. Aquí en este caso, por ejemplo, estoy conectada al rotor. Y también puede ser en el inductor, o sea, por excitación, es decir, en este caso podría llegar a ser en el estator, ¿sí? En el bobinado del estator. Obviamente en los tipos de motores en donde el estator está compuesto solamente por imanes, pues yo no lo puedo cambiar porque ya el campo magnético está constante. Sin embargo, pues los motores de este estilo, que si tienen el estator, el embobinado en el estator, pues yo lo puedo modificar. Sí, yo podría llegar a modificar. Listo. Entonces, cuando yo tengo el control por el inductor, la tensión del inductor se utiliza para controlar la velocidad de giro. Sin embargo, cuanto más débil sea el flujo por el inductor, menor será el par del motor. Es decir que, aunque yo lo esté controlando por el estator, o sea, que yo cambie el voltaje en el estator, eso va a reducir el flujo constante que dijimos que existía, ¿sí? Ya no va a ser tan constante, va a tener menor, y eso perjudica la rotación de este señor, ¿sí? Eso perjudica es que yo no voy a poder generar tanto torque
como cuando yo tengo este señor de forma constante. Por eso, casi siempre vamos a encontrar que los motores DC prefieren poner, además son más económicos de construir, prefieren poner imanes en vez de emplear un estator de tipo combobinado. Y el control por inducido, que es el que casi siempre nosotros usamos, es la tensión sobre el inducido lo que se controla. Si yo puedo llegar a generar más velocidad o menos velocidad, si pongo más tensión o menos tensión. Y lo interesante que cuando se realiza el control por inducido es que yo puedo tener un efecto que es estabilizador de la velocidad de giro originado por la fuerza contraelectromotriz. ¿Sí? La fuerza contraelectromotriz es la generada por el elemento externo, o sea, por el torque externo, porque como yo estoy modificando ese flujo en el rotor, pues lo que estoy modificando es qué tan rápido, qué tanto torque requiero para un lado o qué tanto torque requiero para el otro. Entonces lo interesante es que en el punto final, en el efector final de ese actuador, pues voy a tener algo que me impide el movimiento hacia un lado y me impide el movimiento hacia el otro, lo cual me produce un efecto que se estabiliza la velocidad del giro, siempre, o sea, hace que sea constante. Entonces, este es el control que nosotros empleamos para accionar nuestros robots, ¿sí? Y pues como es un control por inducido, pues yo solamente necesito que el campo de excitación, el externo, pues sea producido por imanes, ¿sí? Por eso casi siempre los motores que nosotros usamos de tipo DC tienen imanes alrededor y no tienen un embobinado. Bueno, limitaciones de este señor, pues ya dijimos, por ejemplo, primero que todo, no son más de 1000 a 3000 revoluciones lo que me da. En este caso, por ejemplo, el motor que nosotros vamos a usar es un micromotor, no es ni siquiera un motor grande, es un micromotor. Este señor tiene unas 600 revoluciones, o sea, es aún más pequeño que estos valores que están acá. Pues requiere mantenimiento por escobillas, ya nos dimos cuenta. Usualmente las potencias máximas a las cuales puedo yo llegar con este tipo de motores es de unos 10 kilovatios. Entonces, en elementos, por ejemplo, en sistemas industriales, en donde yo no necesariamente estoy hablando de que ese motor es grande, sino es un motor de verdad muy pequeño, pues ya los motores de tipo de corriente continua son descartados. Las conmutaciones generadas por el control pueden generar chispas, lo que estábamos hablando, en el momento de hacer el contacto. Eso, las chispas, ustedes me dirán, pues sí, estoy generando chispas, de pronto un desgaste mecánico. Sin embargo, para entornos en donde yo necesito que no haya ninguna generación de chispas, por ejemplo, en un entorno de tipo bombeo, vamos a ponerle en bombeo de combustibles, por ejemplo, de tipo gasoductos, donde yo literalmente tengo un combustible, pues las chispas son algo que yo tengo que evitar a toda costa. Entonces, por ejemplo, los motores de corriente continua en estos entornos no nos funcionan, porque no hay forma de reducir esta generación de chispas, siempre van a existir. Entonces, los motores DC no son aptos para este tipo de ambientes. Bajan la inercia térmica y mala capacidad de disipación de calor. Como ya nos dimos cuenta, pues literalmente como el rotor está disipando energía por la fuerza que está generando, pues literalmente no hay forma de cómo ese señor se ventile. Aunque yo le ponga un ventilador, como se dieron cuenta en la imagen anterior, no es suficiente. Entonces yo no puedo tener pares elevados, en este término estoy hablando de torques elevados, es decir, no puedo realizar la rotación de cargas muy pesadas, porque eso va a generar que se caliente el motor y seguramente se va a dañar. Eso le pasa, por ejemplo, un caso práctico con un motor AC a los motores de las licuadoras. Cuando uno le pone a que él empiece a picar, por ejemplo, tipo hielo, pues él va dañándose, ¿sí? Y puede llegar a ocurrir que literalmente se queme el motor porque no tiene buena ventilación y no es capaz de desarrollar esos pares. Entonces, pues dijimos, teníamos que revisar qué pasa con los motores sin escobillas, a ver si hay algo de esto que se pueda mejorar. Entonces, bueno, antes de mencionar los motores sin escobillas, pues primero hablemos de la dirección de giro del motor. Entonces, por el momento hablamos de la velocidad, pero no hemos hablado del giro. Entonces, uno quisiera, casi siempre uno pues, necesita que vaya
en un sentido o en otro. Por ejemplo, si tenemos un motor de este estilo, un carrito eléctrico como el que me trajeron ahorita, pues yo necesito pues que mi carrito vaya o hacia adelante o hacia atrás. Y eso implica que el giro del motor pues tenga la posibilidad de ir en un sentido o en el otro. Entonces, usualmente los sentidos son atados a los nombres de a favor de las manecillas de reloj y en contra de las manecillas de reloj. ¿Cómo se hace eso? Entonces, pues necesito de alguna forma poner mi motor y necesito invertir la polaridad de lo que yo estoy alimentando en el motor. Entonces, para eso, lo que voy a hacer, voy a generar como un sistema, un circuitico, en donde voy a cerrar un camino o voy a cerrar otro camino para generar el sentido del desplazamiento del motor. En este caso, por ejemplo, tengo 4 switchecitos, en donde si yo cierro el switch 2 y el switch 3, voy a permitir que el voltaje vaya del pin positivo del motor al pin negativo del motor y a tierra, ¿sí? Entonces, en este caso, pues voy a tener un sentido, supongamos que es a favor de las manecillas de reloj, y cuando yo cierro el interruptor número 1 y el interruptor número 4, pues este señor va a hacer que el motor tenga alimentación inversa. Si se dan cuenta, ya no estoy entrando por el pin positivo, sino estoy entrando por el pin negativo y estoy saliendo por el pin positivo del motor, lo cual hace que literalmente él empiece a rotar en el otro sentido. En términos prácticos, pues yo tengo lo siguiente, literalmente un motor y los switches. ¿Qué son los switches? Para nosotros los switches literalmente son transistores. En este caso son transistores, el ejemplo de este señor, lo que tenemos son transistores NPN y PNP. Sin embargo, pues ya actualmente ya estos transistores casi no se usan, lo que se usan son puros MOS. Sin embargo, pues tienen el mismo funcionamiento y es dar el paso de corriente por un lado o dar el paso de corriente por el otro, según la información, en este caso de las bases, para estos transistores JTs. O en el caso de los MOSFETs, pues en las bases de los señores de esos otros transistores. Este circuito, que nos va a ser muy útil para poder definir si yo quiero moverme hacia un lado o hacia el otro, se le conoce como un puente H. ¿Listo? Entonces, entre los elementos que vamos a usar, va a ser un elemento de este estilo. Seguramente en su momento pues les daré el datasheet para que ustedes mismos lo revisen. Se van a dar cuenta que pues no es un elemento que sea súper reciente, pues es un elemento que ya lleva sus años, es algo que uno usa para darle el sentido de rotación al motor y que es muy útil para ir hacia adelante o hacia atrás a nivel, entonces ya de bajo nivel, para poder darle el control. Entonces aquí, ¿qué tengo que controlar? Seguramente las dos señales que están acá, IN-A e IN-B. ¿Listo? Bueno, ahora, nuestros motores sin escobillas, pues en estos hay algo muy importante, y es que vamos a hacer que los imanes que antes estaban en la parte exterior, o sea, en el estator, ahora van a estar localizados en el rotor. Y vamos a hacer que el devanado del inducido va a estar en el estator, o sea, vamos a invertir lo que estábamos hablando. Es decir, que ahora vamos a tener aquí afuera nuestro devanado y los imanes que habíamos dejado afuera los vamos a dejar aquí en el núcleo, en el rotor. ¿Sí? Lo que nos va a permitir que ya no haya la necesidad de poner si se dan cuenta, pues yo ya no necesito una escobilla, porque yo ya no necesito que vaya rotando este señor de polaridad, sino que ya los tengo fijos y lo que voy a ir rotando es este señor de acá afuera. Usualmente aquí pues yo necesito otro tipo de sensores. Aquí en este ejemplo, en esta imagen, hay un sensor que me mide la posición de la rotación de este señor. ¿Sí? En este caso pues por efecto de tipo Hall, por el hecho de que pues es magnético. Entonces ahí aprovecho ese sistema. En este caso pues si se dan cuenta, yo lo que estoy haciendo, lo que les estoy diciendo es cambiar la polaridad externa en el estator para impulsar la información, pues aquí los imanes internos que ya están fijos y que no requieren ningún tipo de contacto con escobillas. Ventajas de este tipo de motores es que pues yo no necesito tanto mantenimiento, casi que podríamos decir que el mantenimiento es nulo en este tipo de motores.
tienen bajo momento de inercia, pues porque yo no necesito tener ningún contacto, ya no estoy haciendo rozamiento. Entonces, al no tener rozamiento, pues solamente requiere la inercia de este señor del centro, que es el rotor. Y como son imanes, los imanes suelen ser más livianos que si yo tuviera un embobinado. Entonces, la rotación que yo necesito generar inicialmente, pues es mucho más bajo que en el sistema de los motores que tienen escobilla. Tengo, en el caso de la velocidad nula, pues tengo un alto par. Lo que les estoy diciendo es que casi que todo el par, toda la rotación necesaria en el eje, pues se va a la rotación. No voy a necesitar vencer ningún tipo de rozamiento en el caso de las escobillas. Hay mejor rendimiento ya que no tengo ningún tipo de pérdidas en el rotor. O sea, el rotor no se me va a calentar. Recuerden que cuando yo estoy mencionando que yo tengo energía y hay temperaturas porque estoy perdiendo de alguna forma energéticamente y estoy disipándola. Entonces, en este caso, como no tengo ningún tipo de generación de calor en el rotor, pues este señor pues no necesita, no tiene pérdidas debido al rotor. Y existe una mejor disipación, obviamente. ¿Por qué? Porque aquí lo que decíamos, aquí el devanado solamente va a estar en contacto ahora con la parte de la externa metálica, usualmente del motor, lo que me permite tener mayor ventilación en estos embobinados y me va a permitir que no se recaliente. Mejor potencia, peso o volumen, relación de potencia, peso, volumen. Es decir que si yo comparo estos motores con respecto a los motores con escobillas, el tamaño no va a aumentar pues en gran cantidad en el caso que yo requiera mayor torque. ¿Listo? Estos motores son muy usados, de pronto si se han dado cuenta, en los drones. Los motores que se emplean para generar la rotación que me permite levantar el vuelo usualmente son motores de este estilo, que son motores sin escobillas. De pronto si han chismoseado alguno que otro se habrán dado cuenta que son motores muy poderosos y son pequeños. En cambio, pues los motores DC, pues para poder garantizar lo mismo, suelen tener un tamaño mucho más grande y pues suelen calentarse, suelen tener otro tipo de problemas. En cambio, estos pues hacen que yo ni me preocupe de revisar de pronto si el daño está en el motor o no, porque son elementos que no son. No existe riesgo de explosión, obviamente no tenemos ningún tipo de generación de chispa. Y al no tener generación de chispa, pues no tengo ninguna fuente de explosión. Ahora tenemos los motores de corriente alterna, en donde tenemos que no han sido usados, pues al principio no fueron muy usados en la robótica, por el hecho de que yo tenía muchas dificultades en el control, en el poder decidir, pues en el poder tener control de la velocidad sobre la rotación del rotor. ¿Listo? Entonces, aunque, sin embargo, y cuando yo ya estoy hablando de máquinas de tipo síncronas, yo ya puedo usar esos sistemas para sistemas industriales en donde los motores DC pues ya no hacen cabida. ¿Listo? No me sirven, no, ahora sin escobillas podría yo llegar a tener motores para la industria, sin embargo, pues usualmente son más usados los tipo AC, además de que tienden a ser más económicos, porque yo no necesito tener ningún tipo de conversión de voltaje AC a DC, sino simplemente yo uso la información AC y eso me sirve para hacer el control. Entonces, los factores en donde pues yo puedo llegar a tener este tipo de motores en la industria es, por ejemplo, en el caso en que los rotores sean síncronos y yo no tengo escobillas, o sea que yo también puedo llegar a tener sistemas sin escobillas. Y también tengo lo que me estaba mencionando, son convertidores estáticos que me permiten variar la frecuencia. ¿Sí? Ahora yo ya no me preocupo por la fuente de alimentación si es AC o DC, sino yo sé que es AC y lo que puedo llegar a hacer es cambiar la frecuencia de DC a AC para poder aumentar y disminuir. Eso es muy útil para un control. Si se dan cuenta, es mucho más sencillo. Entonces, lo bueno es que con el empleo de la microelectrónica, este elemento de los convertidores estáticos, pues ya puedo tener un gran control. Obviamente no todos los motores de corriente alterna me sirven, sino estoy aquí mencionando los motores que son de tipo síncrono. Entonces, los motores de corriente alterna, pues, tienen
un sistema muy parecido, o sea, literalmente las partes del motor siguen siendo las mismas. Aquí tengo que el inductor se sitúa en el rotor y es constituido por imanes permanentes. Si se dan cuenta, esto se parece mucho a un motor DC sin escobillas. Usualmente los de corriente alterna tienen esa estructura. Entonces aquí está en el rotor, tengo la parte de los imanes. Y en el inducido, o sea, la parte externa, tengo el que está ubicado en el estator y tengo 3 devanados iguales. ¿Sí? ¿Por qué 3 devanados? Porque aquí estos tipos de motores pues, se alimentan con un sistema de tipo trifásico. Ahí están las 3 fases. Esas 3 fases lo que me permiten es tener 3 tipos de señales tipo seno que son separadas entre sí con un desfase de 120. Y me permiten ir polarizando diferentes bobinados. ¿Sí? Si se dan cuenta, aquí hay un ejemplo. Aquí, por ejemplo, en este caso, pues yo tengo que estos 2 bobinados están activos, estos otros 2 en el siguiente, estos otros 2 en el siguiente, y así. Y rotando los bobinados, lo que me genera el desplazamiento rotacional, al igual que en los motores de C. Sin embargo, pues aquí me estoy aprovechando de que esta frecuencia, o sea, estos cambios en las señales AC, pues me permiten hacer la modificación y rotando los embobinados que están activos. En los motores síncronos, la velocidad de giro solamente depende de la frecuencia de la tensión, o sea, la frecuencia que yo tengo acá. Siempre va a tener este mismo desfase. La diferencia va a ser qué tan rápido me muevo o no. Entonces, como si se dan cuenta, yo ya puedo controlar muy fácilmente la velocidad de motor de tipo de corriente alterna. Solamente tengo que cambiar la frecuencia de la señal. Entonces, para eso se utiliza pues, el convertidor de frecuencia. Entonces, las ventajas de un motor síncrono, a eso se le conoce como autopilotado, es que no tengo escobillas, o sea, que no requiero mantenimiento, tengo una buena disipación, al igual que en los motores sin escobillas, pues el devanado está en contacto con la carcasa. El control se puede realizar sin un sensor externo adicional, eso es algo que no tenemos en los motores DC, es decir, aquí yo conozco la velocidad del motor, de la rotación del rotor, a partir literalmente de la frecuencia. En cambio, en los motores de DC, pues yo necesito un elemento externo, un sensor adicional, que me entregue la información de la rotación, como en el caso que vamos a hacer en nuestro proyecto. Tenemos el motorcito y además tenemos un sensor adicional que nos va a permitir realizar la medición de la rotación. Permite desarrollar a igual peso, o sea, en este caso con respecto al motor DC, una potencia mayor. ¿Sí? Es decir, que yo puedo llegar a tener con motores del mismo tamaño de tipo AC, generar una mayor, generar más torque, tener torques más elevados. El importante de los motores asíncronos, pues aquí no se los menciono, pues porque los motores asíncronos no son útiles en robótica y es, primero que todo, no se ha podido solucionar el problema del control y no son usados en el campo de la robótica, pues porque no tengo cómo controlarlos efectivamente. ¿Listo? Ahora, los motores paso a paso no son considerados para ser usados en la industria porque inicialmente estos señores no estaban disponibles. O sea, los pares que yo tengo no eran muy pequeños y además los pasos eran muy grandes entre posición y posición. Entonces, literalmente al principio simplemente fueron descartados para la industria y se usaban pues, para cierto tipo de aplicaciones. Sin embargo, pues ya sabemos, en la actualidad pues, se ha mejorado estas características técnicas. Yo ya tengo pasos mucho más pequeños y puedo soportar torques más elevados. Entre los tipos de motores paso a paso, pues existen unos que se le conoce como de imán permanente, en donde yo tengo que mi rotor tiene un conjunto está constituido por un conjunto de imanes. Aquí están, en el caso del polo sur, polo norte, y están mezclados entre sí. Y además tengo estos elementos externos en el estator que me permiten decidir hacia dónde me voy y hacia dónde no. Son de imanes permanentes porque este señor, el núcleo, nuestro rotor, pues tiene imanes. También existen los de reluctancia variable, que es que yo también tengo por fuera los embobinados correspondientes a los puntos donde yo deseo que estén activos las rotaciones. Y el eje, nuestro eje, está constituido por un material ferromagnético. No es magnético como en el caso de los imanes permanentes. Esa es una gran diferencia entre los permanentes y de reluctancia variable.
Lo que hace que también tengamos unos que son los híbridos, y es que tengan los dos, tengan las dos polaridades y adicionalmente tengan el centro en los núcleos, tenga la posibilidad de tener materiales ferromagnéticos. Sin embargo, si se dan cuenta, todos tienen en común que externamente tienen varios embobinados y lo que yo hago es activar uno y otro. Entonces, literalmente, si yo veo cómo funciona, aquí tengo una pequeña animación en donde yo lo que voy haciendo es activando los embobinados en forma paralela y eso me permite que, aunque este señor sea un imán, sea un material ferromagnético o sea la mezcla de ellos, lo que va haciendo es haciendo la rotación correspondiente al paso que necesito. Obviamente, entre más elementos yo tenga, yo puedo llegar a tener pasos mucho más pequeños. Entonces, los motores, usualmente los motores paso a paso, pues tienen este tipo de conexión. Aquí, en este ejemplo, tienen 4 bobinados, son los A, B, C y D. Tengo la entrada de control de esos señores y lo que uno hace es generar señales de tipo pulsantes para poder llegar a activar pues, las bobinas correspondientes. Entonces, tenemos aquí algo que se le llama el wave drive, que es que yo actúo cada uno de los bobinados independientemente. Si se dan cuenta, miren que no existe ningún tipo de sobrelapamiento entre las señales de control. También tengo algo que se le conoce como full drive, que es que yo ya tengo sobrelapamiento entre las señales de 50%, es decir que hay un momento, hay un instante en donde seguramente tanto A como B están activas, lo cual me permite o me busca que la transición entre pasos sea mucho más suave. Estas señales de acá, a todas las que están aquí en esta diapositiva, me generan una rotación constante, o sea, tratan de generarme la rotación que yo tengo en los motores AC o DC. Obviamente, pues yo puedo tener motores paso a paso que me interesa solamente llegar a un punto y obviamente yo ya no necesito activar el resto de las señales, ¿sí? Pero en este caso pues estamos buscando el movimiento rotacional. Obviamente la ventaja de tener en dónde estoy, o sea, activar cada uno de los embobinados es que conozco la posición, puedo llegar a conocer la posición de mi rotor, lo cual es una ventaja. También tengo otro que es que yo no solamente tengo un sobrelapamiento, sino es un sobrelapamiento muy pequeño y dura menos. Y tengo algo que se le conoce como microstepping, que literalmente son señales casi de tipo triangulares, en donde hago estas transiciones aún mucho más suaves. Y yo tengo el sobrelapamiento del 50%. Esto es para tratar, buscando generar ese movimiento rotacional supremamente suave que siempre tenemos, que nos hemos dado cuenta que tenemos en los motores AC. Por eso se busca mezclar las señales o tener sobrelapamientos diferentes en el control para poder encontrar esa señal. Entonces, ventajas de estos motores paso a paso contra, por ejemplo, los servomotores es su gran capacidad de asegurar una posición de forma muy simple. Como yo controlo en dónde están, el paso en el que voy, literalmente no hay, o sea, él se mueve lo que yo le digo que se mueva. Se pueden girar de forma continua, como ya les mencioné. Sin embargo, pues ya vamos a ver, que no necesariamente siempre puedo generarlos de forma continua. Son motores muy ligeros, son fiables y fáciles de controlar. Pues yo no necesito ni siquiera tener un bucle cerrado porque no tengo un sensor externo que me diga, no necesito un sensor externo que me diga la posición, porque literalmente yo con la información que le estoy entregando por parte de mi control, yo ya sé en qué posición está. Entonces, no necesito un control de bucle cerrado, sino que un control de bucle abierto es más que suficiente. Puedo llegar a tener motores con una precisión de 1.8 grados. Yo he visto aún más precisos. Obviamente eso hace que se eleve el precio, pero es una precisión bastante alta en posición y que literalmente yo controlo solo con la información que le envío. Inconvenientes, y es que cuando yo tengo una velocidad muy bajita, yo ya no veo que el señor se esté moviendo de forma continua, sino que voy a alcanzar a ver que el rotor alcanza a tener el movimiento entre los pasos. Entonces voy a ver como no una rotación suave, como en el caso de los otros motores que estábamos viendo, sino una rotación seguramente como si chocara el cabezal. Entonces eso pues, a veces no es deseable o simplemente hace que
genere fuentes de ruido, torques de ruido, que nos vamos a dar cuenta que pueden llegar a afectarnos en todo el control de nuestra plataforma robótica. Tienden a sobrecalentarse a velocidades elevadas. Si yo le pongo a que lo haga muy rápidamente, pues él no lo va a soportar, porque literalmente tendría que estar haciendo conmutación entre sus embobinados mucho más rápido y no va a tener tiempo de disipar la temperatura en los embobinados, por eso tienden a sobrecalentarse. Tienen un límite de tamaño, no me sirven, o sea, no existen tamaños muy elevados, muy grandes de este tipo de motores, porque pues, no están pensados para la industria, están pensados es más para tener control de posición, seguramente de algunos mecanismos más pequeños. Entonces, en términos generales, esta es la tabla que nos resumen las características de nuestros 3 tipos de tecnología en actuadores, los neumáticos, los hidráulicos y los eléctricos. Aquí están pues, todo lo que les he mencionado. Entonces, simplemente si quieren de pronto tener un resumen de lo que ya hablamos, está en esta página. No voy a mencionarlo de nuevo, que ya lo mencioné todo. Listo. Entonces, la percepción en robótica, la definición de percepción rápidamente, pues es una acción y un efecto de percibir, una sensación interior que resulta de una impresión material hecha de nuestros sentidos. Para un humano, pues nosotros tenemos varios tipos de sentidos. Tenemos el tacto, el gusto, la vista, el olfato y seguramente también el oído. Entonces, la percepción nos permite dar un conocimiento o una idea. Lo mismo le pasa a un robot. Él necesita conocer, ya sea dentro de sí o alrededor de él, la información del entorno para poder tomar decisiones. ¿Se acuerdan? En la presentación anterior les mencionaba que existían diferentes generaciones. Las primeras generaciones no importaban los sensores. En esta generación, que estamos en la tercera generación de la robótica, nos interesa mucho conocer el entorno en el que estamos, porque nuestros sistemas están pensados a ser más automáticos, más autónomos de lo que eran al iniciar. Es decir, que si existe algún tipo externa, sea capaz de sobrellevarla. Captar uno o más sentidos, ¿qué es percibir? Captar por uno de los sentidos las imágenes, impresiones o sensaciones externas. O sea, literalmente es agrupar esa información externa y conocer mi entorno. Y entre los tipos de percepción, pues tenemos los visuales, los espaciales, los olfativos, auditivos, táctiles, térmicos, de equilibrio, de tiempo y de campo magnético. ¿Listo? Entonces aquí, obviamente, tenemos tipos de percepciones que están más relacionados con la parte humana. Sin embargo, en la robótica hemos intentado duplicar esas características y otros que ya están en la parte más mecánica, como por ejemplo el campo magnético. Nosotros como humanos no somos capaces de percibir el campo magnético. En cambio, si yo tengo un sensor, por ejemplo, de tipo de efecto Hall, pues él es capaz de detectar el campo magnético. Obviamente, ¿quiénes sí detectan el campo magnético? Entre las aves que conozca, existen, por ejemplo, las palomas. Las palomas utilizan el campo magnético para guiarse, para ir de un punto a otro. Por eso se usaban como métodos de mensajería, porque ellas pueden ir de un punto A a un punto B solamente con la información de campo magnético, como nosotros lo hacemos. Sin embargo, pues nosotros no tenemos un sensor, sino que necesitamos una brújula para que nos indique para dónde vamos. Listo, entonces es una de las tareas más importantes de la robótica, la percepción. Y la idea es lo que les digo, yo tengo mi entorno y la idea es coger múltiples sensores que me permitan conocer en dónde estoy para poder tener un sistema de tipo autónomo. ¿Listo? Entonces necesito extraer la información relevante de lo que yo necesito. No necesariamente estoy hablando solamente del entorno en términos de lo que me rodea, sino el entorno también puede ser, en este caso, en lo que nos va a interesar en nuestra asignatura, es más los sensores de tipo internos del robot. Entonces, existen gran variedad de sensores, se pueden clasificar primero que todo en algo que se le conoce como propioceptivos, que son los que realizan la medición de los valores internos del sistema, y los estereoceptivos, que son los que están de forma externa, adquieren información del entorno, o sea, alrededor del robot. También tenemos los pasivos, que son los sensores que miden la energía del ambiente, es decir, que yo no genero nada más. Cuando yo lo genero, cuando yo requiero
emplear alguna otra fuente para poder realizar la medición son los sensores de tipo activo, que son los que emiten la energía en el ambiente y miden la reacción del entorno a este. Usualmente estos últimos, los activos, tienen mejor desempeño. Sin embargo, cuando yo emito la energía puede llegar a afectar alguna característica dependiendo de la emisión. Por ejemplo, si yo estoy en un entorno que todo está apagado y necesito que todo esté apagado y necesito literalmente para mi sensor emitir, por ejemplo, un rayo láser, pues estoy modificando las características de mi entorno y seguramente eso no va a ser muy útil. Entonces, en términos generales, aquí les presento una tabla de esta referencia, Introduction to Autonomous Mobile Robots, en donde este señor, lo que hace es clasificar los sensores más, les menciona primero los tipos de sensores más usados en la robótica, menciona algunos tipos de sensores y hace la clasificación entre propioceptivos y estereoceptivos. Y además menciona si son activos o pasivos. Entonces, por ejemplo, en el caso de los sensores que son táctiles, que me evitan, que hacen la detección de cuando yo llegué a un punto final, pues se conoce, por ejemplo, los que son los bumpers, que son como los botoncitos. También tengo barreras ópticas y tengo sensores que no necesariamente necesitan realizar contacto. Entonces, se sabe que todos los tres, por ejemplo, son estereoceptivos. El primero es totalmente pasivo porque yo tengo es un botón, yo no estoy emitiendo ninguna información a mi ambiente. Sin embargo, por ejemplo, si yo hablo de barreras ópticas, pues ya estoy pensando en elementos de tipo activo. Y si yo necesito algún tipo de sensor que no necesariamente requiere contacto, también seguramente estoy necesitando algún tipo de elemento activo que me permita realizar la medición. También tenemos los que más nos interesan en esta asignatura, que son los de tipo los motores que van dentro del motor, los que me ayudan a medir lo que es la velocidad y la posición. Tenemos los encoders, de los cuales hablaremos más adelante en detalle, que son conocidos como los propioceptivos porque son propios el interior de mi plataforma. Son totalmente pasivos, ¿sí? En este caso los de brush encoders. Yo también tengo otros que son de tipo activo. También tengo los que son los potenciómetros, tal cual los potenciómetros ustedes conocen, que son de resistencia. También eso me sirven para medir la posición. También son de tipo pasivos. También tengo algo que se le conoce como los sincros o los resolvers. También son propioceptivos y estos ya llegan a ser activos. Tengo encoders ópticos, que son también propioceptivos y son activos porque son de tipo óptico, al igual que de tipo magnético, también son activos, los de inductancia o los de tipo capacitivos. Entonces vamos a hablar de estas tecnologías y seguramente elegiremos uno. Yo aquí tengo una instalada, ya hablaremos de cómo funciona ella y qué interesante tiene que yo tenga un encoder, o sea, que me permite medir. También tengo pues los que me permiten orientar mi plataforma, como por ejemplo una brújula, que es totalmente externo porque necesito ubicarme en el mundo. Es totalmente propioceptivo porque yo lo que hago es medir los campos magnéticos de la Tierra. Tengo los giróscopos, que son los que me permiten medir la rotación, medir la velocidad de rotación. Eso es más interno mío, es propioceptivo porque puede llegar a estar, por ejemplo, en un actuador si estoy interesado en medir, por ejemplo, de alguna otra forma la rotación o, por ejemplo, este tipo de movimiento. También son pasivos porque la rotación se la genero yo y él es capaz de medir esa información. Los inclinómetros, que son estereoceptivos porque depende de la superficie en donde yo me encuentre, y pueden llegar a ser de tipo activo o pasivo. Por ejemplo, de tipo pasivo puede llegar a ser, por ejemplo, una burbuja de mercurio, en donde en cierta posición pues, está cerrado y en otra posición está abierto esa burbuja. Entonces, eso es muy útil, por ejemplo, en los ascensores, para verificar si efectivamente el ascensor está nivelado. Entonces, en la antigüedad, no sé si actualmente lo hacen, pero antes existían unos interruptores de tipo de burbuja de mercurio, en donde pues, no debía estar en contacto ninguno de los dos puntos si el ascensor está correctamente nivelado. Si está hacia un lado o hacia el otro, va a ocurrir que haya contacto, en este caso se va a abrir. ¿Sí? Va a haber contacto más hacia un lado o hacia el otro, lo cual me indica que hay una inclinación y seguramente eso hace que no funcione el ascensor porque ustedes saben que eso usualmente es un tubo
totalmente paralelo. Entonces necesita que eso esté totalmente nivelado para que no haya ningún problema con la cabina que se está desplazando de un piso a otro. Y lo otro es que no haya ningún problema en la apertura de puertas, porque las puertas deben de estar niveladas, ajustadas correctamente para que haya una correcta apertura de puertas y no se frenen a la mitad. ¿Listo? Entonces, esos elementos pues también son muy útiles para ese tipo de sistemas. También tenemos los que son los que me permiten conocer en dónde estoy en el mundo. Entonces están los que son los GPS, que todos tenemos actualmente un GPS en nuestros celulares. Nos permiten conocer cómo está el mundo, pues nosotros dónde estamos en el mundo. Entonces es totalmente estereoceptivo y es activo porque él necesita la información de unos radares, de unos satélites que se encuentran en la estratosfera, que le envían la información. También tengo la posibilidad de tener algunos que son los beacons, que también pues, me permiten saber dónde estoy. O sea, estos son marcadores, podríamos decirlo, de alguna forma, en donde me indican en qué posición estoy. También pueden llegar a ser de tipo activos. También tengo los que son de tipo ultrasónico, también activos, y los de reflectivos, que pueden llegar a ser también activos. Obviamente, yo también puedo llegar a tener unos que ni siquiera sean activos. Entre esos, por ejemplo, un ejemplo, si yo utilizo algún punto de referencia en donde siempre voy y ahí yo sé que es el cero de mi sistema, pues si se dan cuenta yo no necesité nada, solamente necesito llevar mi sistema a ese punto y ahí él ya sabe que ese es su 00 y de donde yo puedo resetear si hay algún problema de acumulación de error en el sistema, por ejemplo, de tipo PID. Entonces solamente lo llevo a un punto y ahí yo conozco que es el 0 y él ya sabe, yo ya sé localizarlo en todo en el ambiente a partir de esa posición inicial, que es lo que me permite conocer lo que son los beacons, o sea, son los puntos claves. También tengo pues, sensores ya más activos que miden, por ejemplo, la reflectividad. En este caso son, por ejemplo, los sensores térmicos, que también suelen ser activos, totalmente externos. Los ultrasónicos también son estereoceptivos, que usualmente me permiten medir, por ejemplo, distancia. Activos. También tengo Laser Rangefinder, que son los que me permiten medir distancia, pero en este caso ya no solamente de un punto, sino de un espacio, de un ambiente. Entonces lo que hago es medir el tiempo que mi señal tarda de ir y volver. También yo puedo hacer un tipo de triangulación en una sola dimensión. Eso quiere decir, es, por ejemplo, en forma lineal, ya sea horizontal o sea vertical. Y tengo también la posibilidad de hacer una posición utilizando luz estructurada en 2 dimensiones, como lo hace, por ejemplo, el Kinect. El Kinect, aunque ustedes no lo sepan, él emite unos punticos que literalmente chocan contra su cuerpo y esos punticos son luz estructurada. Entonces lo que él hace es recolectar esa información de esa luz estructurada sobre las superficies, lo que le da la posibilidad de decidir a qué profundidad se encuentran los objetos. También tengo pues, los que son los sensores de tipo de movimiento o de velocidad, como radares de tipo Doppler o simplemente Doppler Sound. Y los que son más famosos y que casi siempre nosotros usamos en robótica para muchas cosas, son los que son basados en visión, es decir, las cámaras. Y que existen 2 tecnologías, los CCDs y los CMOS. En este caso, pues, esas cámaras nos permiten conocer todo afuera del robot de forma estereoceptiva. No he conocido ninguna aplicación que me permita conocer algo internamente del robot, casi siempre es todo externamente. Uno podría llegar a decir que este tipo de sensores, yo puedo ponerlo, por ejemplo, en el caso de las plataformas que son de brazos robóticos, yo puedo llegar a ponerlo como un efector final, como parte de mi sistema para poder, por ejemplo, verificar el estado de la calidad de algún tipo de producto y ese motor está sirviéndome de sensor para verificar el funcionamiento, pues la operación de mi industria. Yo también puedo tener una cámara de forma externa para saber la posición de mi plataforma. Si se acuerdan, por ejemplo, o de pronto si han visto, hay videos de AR drones, bueno, de drones, en donde ustedes lo que hacen es poner marcadores a los robots y ellos pueden cooperar entre ellos gracias a un sistema visual que les permite ponerse, localizarse en el espacio. Por eso es tan importante que digamos que esa información es de forma estereoceptiva, porque es la información externa y les permite localizarse. También yo lo puedo llegar a hacer con un brazo robótico poniendo marcadores
e indicando de forma externa cuál es la posición o cuál es la corrección que debo realizar. ¿Sí? Eso también me sirve para hacer correcciones en las posiciones de mis sistemas. Y obviamente es de forma pasiva porque yo ya tengo la información generada por el ambiente, ¿no? La luz es más que suficiente. Obviamente no cualquier luz me sirve para este tipo de sensores. A veces hay espacios en donde no hay iluminación suficiente, entonces necesito generar mayor iluminación. Es deseable iluminación controlada para poder evitar la generación de sombras, porque las sombras también es algo que nos va a perjudicar si hacemos procesamiento de imágenes. Quienes estén viendo, por ejemplo, procesamiento de imágenes con Francisco. Y la idea es que yo siempre tenga una iluminación no... O sea, el hecho de que yo no tenga luz no implica que yo tenga que poner unos reflectores, sino que yo necesito poner una iluminación que es de tipo distribuida suave. Es una iluminación suave que me permite no generar ningún tipo de sombras y poder pues, ver la información que necesito. ¿Sí? Entonces, ellos tienen sus limitaciones, aunque nos gusta usarlas bastante porque son muy útiles para realizar varios tipos de medio. Listo. Entonces, algunas especificaciones de respuesta de los sensores es el rango dinámico, que se usa usualmente para medir los límites superior e inferior de nuestro sensor. Y eso nos dice, pues, qué tan buen rango tiene, o sea, qué tantas medidas yo puedo tener. Usualmente se da en decibeles y se habla, por ejemplo, en el caso de la variable de la potencia, que es el valor de 10 por el logaritmo de la potencia máxima sobre la potencia mínima. Entonces, ejemplo, si yo tengo un sensor de corriente de un motor de 1 miliamperio a 20 amperios, pues yo ¿qué tengo? Tengo que, en este caso, pues dijimos que nuestro rango dinámico estaba por 10 logaritmo de la potencia máxima sobre la potencia mínima. Sin embargo, pues aquí yo no tengo potencia, sino que tengo la información de la corriente. Entonces, como yo tengo la información de la corriente, pues nosotros aplicamos las fórmulas que ya conocemos, la ley de Ohm y la ley de Watt, para poder despejar la información de la corriente, y eso nos permite aplicarlo tanto en el mínimo como en el máximo, en este caso B1 y B2, mínimo y máximo, y vamos a hacer es reemplazarlo. Reemplazándolo, pues nos va a quedar que ahora nuestra expresión es 20 logaritmos sobre las corrientes. Eso quiere decir que en el caso de este señor sensor, es 20 logaritmos de 20 sobre 0.01, lo cual nos da que tiene un rango dinámico de 86 decibeles. De la misma forma, por ejemplo, si yo tengo un sensor de voltaje, en este caso, pues este voltaje va de 0.8 a 3.2, va a pasar algo muy parecido a lo que ya tenemos. Nosotros sabemos que la potencia también tiene relación con respecto a los voltajes en términos cuadráticos. Sin embargo, pues aquí está la relación. Y lo que vamos a hacer ahora es la división entre los voltajes. Y eso nos da que en este caso tenemos una relación de 72 decibeles. También tenemos la resolución, que es el valor mínimo entre los valores que pueden ser detectados del sensor. Usualmente, si yo estoy trabajando con un sensor de tipo continuo, pues esta relación de resolución pues es infinita. O sea, yo no tengo un valor mínimo, yo puedo llegar a tener cualquier valor. Sin embargo, cuando nosotros pasamos esa información a un mundo discreto, sabemos que tenemos que pasar por un sistema que me convierta esa información de análogo a digital, lo cual hace que yo tenga una ADC y que la resolución esté dada por el paso mínimo que tenga ese ADC. ¿Listo? Entonces, en los ficheros digitales está codificado por el bit menos significativo. En este caso, pues tengo mi sensor. Si yo lo paso por una ADC de 8 bits, pues yo sé que literalmente si mi sensor si yo tengo un rango de 0 a 5 de mi sensor y yo utilizo 8 bits, pues lo que voy a tener es que literalmente tengo que dividir, ¿sí? Para poder conocer el valor mínimo de la resolución. En este caso por 2 a la n menos 1 niveles. Como tenemos que son 8 bits, esto es 2 a la 8 menos 1, eso es 255. O sea, queda 5 voltios dividido 255, lo que nos dice que el mínimo de resolución es de 20 milivoltios. Entonces, eso es cuando yo tengo sensores de tipo discretizados, ¿sí? Pero recuerden que yo puedo llegar a tener sensores que literalmente tengan el rango, no tengan un valor mínimo, porque puede ser cualquiera.
O sea, puede llegar a ser cualquiera, por el hecho de que es un valor continuo. Linealidad, pues es los sensores idealmente que nosotros queremos trabajar o donde nos queremos trabajar tienen que tener un comportamiento de tipo lineal, ¿sí? Usualmente hay sensores que yo puedo llegar a tener una parte lineal, después viene una parte no lineal y otra parte lineal. Eso quiere decir que yo puedo configurar en qué parte, en qué sección yo deseo trabajar y hay que tenerlo en cuenta cuando yo hago la codificación en mi sistema de control, ¿sí? ¿Por qué? Porque en mi sistema de control a mí me entra la información de tipo discretizado y seguramente si yo lo quiero pasar a unidades en el mundo real, debe tener seguramente alguna relación. Usualmente esa relación solamente es una multiplicación cuando es de tipo lineal. Si no fuera de tipo lineal, seguramente requeriríamos algún tipo de transformación, como un logaritmo, como un exponencial, dependiendo de esta curva. Pero siempre estoy buscando sensores de este tipo, o lo que hago es preferir las secciones en donde es lineal. También puede ocurrir que yo tenga sensores que no sean lineales, sin embargo, existe la posibilidad de poner en tablas la información del comportamiento de esos sensores. A esas tablas se les conoce como tablas de lookup. ¿Por qué no coloco la ecuación directamente en el sistema que me va a controlar? Porque esas ecuaciones, usualmente si no son lineales, implica que no necesariamente son polinomios. Pueden llegar a ser de tipo logarítmico, exponencial, sinusoidal, cosenoidal, que son valores que requiere que mi procesador requiera más tiempo de proceso. Sin embargo, ustedes saben que si yo quiero que mi control no tenga ningún problema y adquiera la información suficiente, necesito que todas las operaciones demoren el menor tiempo posible, ¿sí? Por eso es que se usa unas tablas para poder poner el contenido de ese tipo de funciones en el caso de no ser lineales. Eso es algo muy importante. Si yo tengo que en línea, pues eso es una multiplicación y pues con eso puedo vivir. Sin embargo, si yo tengo algún tipo de preferencia en los valores, o sea, que yo conozco en el rango exacto donde voy a poner, puede ser que yo llegue a poner también una tabla, que es un proceso mucho más liviano para mi sistema de control, mi sistema de procesamiento, en donde él va a necesitar hacer seguramente una serie de ejecuciones y necesito que eso sea casi que en tiempo de captura de la muestra y salir para poder llegar a realizar alguna acción de control a mi sistema externo. Usualmente también tenemos lo que se le conoce como el ancho de banda o la frecuencia de operación. Señores, no necesariamente, nuestros sensores no funcionan siempre a todas las frecuencias. Se van a dar cuenta, por ejemplo, en el caso de nuestro sensor de nuestro motor, que tenemos un encoder, pues él tiene una limitación. O sea, hasta cierta frecuencia ya es capaz de medir y de ahí para arriba seguramente se va a saturar. Igual si yo lo hago de un punto hacia abajo, seguramente él me dirá que no es capaz de medir por debajo de cierto valor. Usualmente la damos en hertz. Tenemos también las medidas de error. Eso ya es cuando ya estoy realizando las medidas. Entonces yo tengo algo que se le conoce como la M, que es mi valor que yo voy a medir, y B, que es el valor que yo sé que es el valor real. Entonces nuestro error simplemente está dado por la diferencia de esas dos en valor absoluto, normal. Este error puede ser determinístico, o sea, puede ser que hay algo que me está haciendo que siempre contenga ese error y que yo lo puedo quitar, lo cual hace, por eso es determinístico. O también puedo llegar a tener algo que es de tipo aleatorio, que es definido por un proceso aleatorio o estocástico. En ese caso, pues seguramente no es tan fácil de quitar o de retirar. Para eso, lo que se suele hacer es emplear un filtro óptimo para poder reducir este tipo de ruido aleatorio. Tipos de filtros óptimos, en este caso que estamos hablando de procesos que son dinámicos, estamos hablando de filtros de tipo Kalman, en el caso de que yo conozca la planta y sea lineal, o un Kalman extendido en el caso en el que la planta sea no lineal y tenga que hacer alguna aproximación lineal, o un Kalman uncentered, que es otra variable, otra forma del filtro Kalman en donde yo desconozco casi que la información de cómo es el proceso. ¿Listo? Entonces, hay diferentes aproximaciones dependiendo de qué tanta información exista. Sin embargo, el que uno dice, ese es el preciso, el más óptimo es el filtro Kalman, que es de donde arranca toda la teoría. Y ese es el que uno debería llegar a usar en el caso de
querer reducir esa información de ruido o de error externo generado por las fuentes externas que no es parte de mi sistema y que es totalmente aleatorio. Típico ruido de esta información, por ejemplo, en el caso de los sensores de las cámaras, hay un ruido que es el ruido térmico. Ese señor es totalmente aleatorio y una forma de hacerlo es empleando filtrado que busque reducir ese posible fuente de ruido. También tengo ruido en otro tipo de sensores, en donde yo puedo, conociendo el proceso, o sea, cuál es el movimiento que realiza, pues yo sé cuál debería ser el resultado, y si no es así, pues lo que puedo llegar a hacer es ajustarlo conociendo esa información. Usualmente lo que es el filtro de Kalman supone que el ruido, el externo, la información aleatoria que afecta el valor de mi medición es de tipo normal gaussiano, ¿sí? Entonces, por eso es que casi siempre se supone eso. Sin embargo, no implica que todas las fuentes de ruido sean iguales, ¿sí? Ojo que no son iguales. Ok. Tenemos la exactitud, a lo cual se le conoce como la accuracy, que usualmente está dado por 1 menos el error sobre el valor real. Es un valor que me indica el grado de conformidad entre la medida del sensor y el valor real. Usualmente se da en porcentaje. Y hoy, si yo quiero que pues, mi mi exactitud sea menor, pues este señor, a mayor exactitud, es porque tengo menor error. Este señor va aumentando. O sea, la idea, si se dan cuenta, si yo tengo que mi error es muy pequeño con respecto al valor de mi señal, casi que este señor va a quedar en 1, lo que va a llevarnos al 100%. Si yo tengo que este señor error es casi que comparable con mi señal real, esto va a tender a un valor de 1. Y 1 menos 1, pues va a decir que mi exactitud es del 0. Obviamente, pues, en ese caso, esa medida no me sirve para nada. Uno siempre busca que este señor tienda a estar casi que al 100%. Y con la medida que usualmente pues, existe la dificultad de diferenciarlas, es la precisión. Entonces, cuando uno tiende, pues, para poder aclarar el concepto entre una y otra, lo que vamos a suponer es que existe un error aleatorio caracterizado por una distribución normal, que yo tengo pues un valor medio y una desviación estándar. Entonces literalmente es como si yo tuviera una gaussiana y el valor medio pues es el valor de mi sensor. Mi precisión es el rango del sensor, la precisión del rango del sensor está dado como el valor del rango sobre nuestra desviación. ¿Sí? Si yo tengo que mi rango va de 0 a 5 voltios, pues yo tengo que, por ejemplo, mi desviación en ese caso, supongamos que tengo un sensor que me da 2.5, está midiendo 2.5, sin embargo, cuando voy y miro, él seguramente me está dando 2.7 o me alcanza a dar 2.4, entonces esa desviación alrededor del valor que debería darme, que es 2.5, que es la desviación estándar, es la información que me está dando la precisión, o sea, qué tan alrededor estoy de mi medida. Si se dan cuenta, la exactitud no tenía nada que ver con eso. La exactitud tenía que ver, es más con respecto a qué tan exacto, que el valor de medida, qué tan parecido es con respecto al valor real. En cambio, este me está diciendo es alrededor de cuánto yo estoy teniendo el valor que me está midiendo. La precisión es usualmente afectada por la desviación del sensor y el valor medio afecta el error de la exactitud. ¿Sí? Una cosa es el valor o sea, en este caso la media de las muestras del mismo proceso en el mismo punto, es el valor del centro, esa es con respecto a la exactitud, esa es la que me mide la exactitud, y la desviación, que es lo que está alrededor, las muestras que están alrededor, son qué tan cerca están o qué tan lejos están del valor que yo estoy midiendo. Y hasta ahí va lo que vamos a hablar el día de hoy. Por acá tengo un mensaje, me pareció. Tengo una duda. Listo. ¿Dudas al respecto de lo que les presenté el día de hoy? Si ven, son más que todo, son conceptos. No son, por el momento no nos hemos metido con muchas ecuaciones. En la próxima clase sí ya vamos a entrar más en la parte matemática.
¿Todavía los tengo, muchachos? No, profe, por el momento no hay dudas. Listo. Entonces, si no hay dudas, ¿seguros? Última palabra. Última palabra. Listo. Entonces, esta presentación no pues tiene varias, pues menciono varios temas, sin embargo, en mi opinión son temas que ustedes seguramente ya han usado o han empleado en algunas otras asignaturas, entonces por eso no me preocupa. Y lo otro es que pueden pues tener la oportunidad de volverlos a repasar con el material que les voy a subir, ¿listo? Entonces no es tan grave que no me pregunten ahora, pero pues para que los tengan ahí pendientes, que no se les vaya a refundir, ¿listo? Entonces, si no es nada más, creo que podemos dar por terminada nuestra clase. ¿Les parece? Listo, profe. Entonces, Listo, profe. Listo, voy a profe. extender la grabación